Mi abuela decía que los curas y los maestros no iban al váter ni se ponían desnudos. Está de miedo, está muy flaca. Mira, mira. Cuareto. ¿Qué hacéis aquí? ¡3 contra 1, mierda para cada uno! ¡Niños! Anda. Pasa, Calamidad. Siéntate. Aquí no, ahí. Levanta la cabeza. Si se entera tu madre, te lleva interno a los agustinos. Es una vergüenza lo que ha pasado. Queríais verme desnuda, ¿no? Lo malo es hacer las cosas a escondidas, como los ladrones, y espiar a la gente. ¿Escuece? Pues no haberse metido en líos. No hay nada malo en mirar lo que a uno le gusta. Sube la cabeza. Lo mío es distinto. Ellos, en cambio, ¿Qué? dicen que es usted una fresca. ¿Y tú qué dices? Que no. Buenas noches. ¿En dónde está la gracia? ¿Es que no os hace falta? Tú, Quique, al encerado. Es que no me encuentro bien, señorita. Ya. ¿Algún voluntario? No, no, geografía. Sal tú, Blanca. ¿Y tú, Juan? Blanca va a pintar un hombre desnudo. ¡Jo! Y Juan una mujer. No vayas a decírselo a tu padre. Ya está, señorita. Tenemos algo debajo de la ropa, ¿no? ¿Y qué más? Anoche ocurrió un incidente vergonzoso. Y no es la primera vez que pasa. Me gustaría que nunca más. El mal no está en eso que no os atrevéis a pintar, sino en vosotros mismos y en el miedo que os da.
cuando era pequeño cerraba. Pues ahora no se puede cerrar porque tienen que pasar los coches. Se hace saber por la presente que a partir del día de la fecha queda prohibido el paso de ganado por la calle real. Únicamente será utilizada como cañada la calle de las Cuestas, hoy de Carlos Otero. Buenas tardes. Buenas tardes. Proseguiremos el ayuntamiento. Lo que usted mande, señor alcalde. Un porrón, por favor. Es que ya no se bebe en porrón. No, señor. Pero no importa, yo tengo uno particular. Casi nadie bebe porrón. Todavía en Cataluña, aquí no. Esas litografías estaban así. No. Se reformaron el año 43. Antes eran curas. Salud. Ah, salud. Salud. No había bebido en porrón desde la caída de Barcelona. Ya estoy aquí. Me hubiera gustado venir antes. Sobre todo por verte a ti, madre. Vaya Victoria. Niñas. Niñas. Hola, Fernán. Hola, Sebas. De visitar a los padres. Estás muy viejo. Pues anda que tú. ¿Te acuerdas de mi novio? Mm. Murió demasiada gente en la guerra. ¿Y mi madre cómo murió? En la cama. Mejor que tu padre. Buenas tardes. Perdóname, he encontrado la puerta abierta y se me ocurrió entrar. Esta era mi casa. Aquí teníamos el comedor. Y allí había una puerta por la que se entraba a la habitación del abuelo. Aquí estaba la chimenea. Perdón. ¿Tienes hoy permanencias? Este señor que vivía aquí.
Buen viaje. Gracias. Voy hasta las hierbas. ¿Has visto los primos? ¿Hacía frío en Madrid? ¿Cómo no va a hacer frío en invierno? Juan, ven aquí. Gracias. ¿No me oyes? ¡Juan! Ay, siempre estás en babia calamidad. ¿Me ha renovado la suscripción? Cuidado, que son de cristal. ¿Y no me das un beso? Descastado. Que eres un descastado. Llevas 3 días sin verme. Que si me ha renovado la suscripción. Como que no tengo otra cosa que hacer. ¿Y tú por qué no te has puesto la gorra? Porque le da vergüenza. Vergüenza, vergüenza. Otras cosas deberían darle vergüenza. Vas a coger lo que no tienes. ¿Han llegado los talonarios del seguro? Esta mañana. ¿Y por qué no hacen mis encargos? No seas pelma. Nora, tened mi clerigot. Juan, ¿Habéis traído mi te clerigot? estoy llamando. Nunca miras lo que haces. ¿No sabes que las cosas cuestan mucho dinero? Y eres un manaza. Sal de aquí ahora mismo. Hoy te quedas sin cenar para que aprendas a estar en el mundo. Ah, y no des portazo como la última vez, ¿eh? Porque te caliento. ¿Ha escrito, François? A ese no le nombres, ¿eh? Está muerto. ¿Pero ha escrito? No deberías pagarla con el niño. Trato de educar a mi hijo como Dios manda. ¿Puedes darle las cartas? Un día te corto el pelo y lo vendo en Segovia. A Juan para que lo lea cuando sea mayor, con el inmenso cariño de su padre, François. Sí. Papá. Viviera, él sería el único. Soy yo, tía Ketty. ¡Abre! Ya sabes que a tu madre no le gusta que te encierres. Ni que fumes. ¿Tienes hambre? No. Pues te vas a tomar esto. Papá fuma mi pipa, ¿verdad? Si él era francés, ¿yo qué soy? Tu madre es española y tú naciste aquí. Preferiría ser francés. Preferiría que todos fuéramos franceses.
¿Tú por qué no te marchas a Madrid? Allí podrías ser modelo. Ya quisieran muchas de la tele. No digas tonterías. Si supieras lo que opinan de ti los chicos de mi clase... ¿El qué? ¿Qué hacéis aquí en tinieblas como dos conspiradores? ¿No he dicho que el niño se quedaba sin cenar? Pero, mujer... ¡Gamberros! ¡Se lo voy a decir a vuestro padre! Escucha las barbaridades que pone tu sobrinito. Amo a la señorita Aurora. Por ella dejaría mi casa. Me marcharía lejísimos a donde ella quisiera, con tal de vivir siempre a su lado. No está bien que leas eso. Me gustan sus labios rojos y sus pechos pequeños y redondos. Este niño está loco. Ya no es un niño, tiene 13 años. Es un hombre. ¿Quieres que se parezca a su padre? Que sea un sinvergüenza como todos los hombres. ¿Qué hay? Perdónenme, ¿existe aún Negresco? ¿Y el café suizo? ¿Desde cuándo falta usted de Madrid, señor? Desde 1939. Nada de eso existe ya. En Negresco está el Banco Popular. Y lo que era el suizo es el de Bilbao. ¿Le interesa algún flamenco? ¿Algún espectáculo de revista? No, no, muchas gracias. Voy a mi cuarto. Súbanme un carajillo. Bien, señor. Hola, buenos días. Buenos días, Aurora. ¿Ocurre algo? Nada. Que a Amparo le preocupa a su hijo. Ya sabes, es un chico tan excitable. Claro que lo sabe. Es ella quien lo excita. Vamos, niños. No os interesa nada de lo que ocurre aquí. ¿A usted le parece decente que mi hijo la pinte desnuda? ¿Que se pase la vida pensando cosas sucias por su culpa? Y usted es la maestra de mi hijo. La criatura es inocente. Usted le provoca, a él y a todos los demás. No digas simplezas. ¿Simplezas? Léalas aquí. ¿Le has encontrado? Se la va a ganar. Deberías dársela. No necesito consejos para educar a mi hijo.
¿Qué le ocurre, capitán Brando? Lo encuentro meditabundo. Nada, mayor Mitchum. Recuerdos. Dolorosos recuerdos, tal vez. En cierto modo, mayor. En cierto modo. Recordaba mi niñez. Usted sabe que tengo sangre extranjera y que fui un incomprendido. ¿Un incomprendido, capitán? ¿No se da usted demasiada importancia? ¡Juan! ¡Me he hecho daño! ¡Ven! Perdone, capitán. Soy una débil mujer. Me he torcido un tobillo. Ahora tendrá que llevarme en brazos. ¿Me lo da? ¿Lo ha leído? Es normal todo lo que dices ahí. Uno necesita enamorarse. Cuando yo tenía tu misma edad estuve enamoradísima de un chico bastante mayor que yo. No me hizo ningún caso. Pobre. Acabó muy mal. Murió joven, ¿sabes? Se llamaba James Dean. Debía de ser un idiota para no hacerle caso. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué son todas esas películas que pones ahí? Mi programación del año. Ahora voy por esta. Es inventada. Marlon Brando es el capitán y Robert Mitchum el comandante. ¿No son un poco mayores para esos papeles? No. Yo hago todos los personajes. ¿Cómo se llama la chica? Aurora. ¿Puedo hacer yo de Jane Fonda? ¿No se había torcido un tobillo? No te fíes nunca de mí. Soy malísima. Usted es india, de los navajos. Llámame de tú. Entre compañeros. Tienes que esconder el puñal entre la ropa. Sí, señor. El capitán Brando la ama. Y no debiera porque son de distinta raza. El mayor Mitchum se lo advierte. ¿Y yo le traiciono? No lo sé. Ahora toca la escena de la seducción. ¿De qué? De la seducción. Le atrae a su tienda y le envenena con sus besos. Luego, aprovechando que no veo, sacas el puñal. ¿Soy mala? Espera. No eres capaz de matarme. Porque ella también se ha enamorado del capitán. Sí. Empieza tú. Vale. Hola. Buenas noches. Tengo chuletas de cerdo Sajonia, fanecas congeladas de toda confianza, ropa interior de señora. No, gracias, no necesito nada. ¿Me da un vaso de vino? Estoy seco. No tengo. Yo sí, en la furgoneta. ¿Le traigo una botella? No. ¿Qué le pasa? ¿Le gustan más jovencitos? ¿De verdad quiere entrar? Ya tendrá noticias mías. No hay prisa. Debería intervenir usted para que su marido tomara cartas en el asunto. Ya. ¿De 60 o de 100? De 40, hija, ni que estuviéramos en feria. Al fin y al cabo, un alcalde es un alcalde. Él no puede hacer nada. La cosa tiene que venir
De las alturas. Hace bailar a los niños. Le llaman expresión corporal, tía. Cochinadas. Métodos modernos. Si tuvieras hijos, ¿tú crees que es decente ponerle al perro nombre de arcángel? ¿Ha llegado el correo? No, hasta las 4 no viene hoy. ¿Cuándo van ustedes a Segovia? El 27. ¿Qué ibas a poner ahí? ¿Tú sabes lo que significa esa palabra? ¡Sentaos sin hacer ruido! ¿Os habéis creído que esto es una cuadra? Ven aquí. No. Borra eso. Y no te muevas de ella hasta que yo te lo diga. Vosotros sois tan culpables como él. A esta clase no vuelvas nunca más, ¿eh? Dile a tus padres que yo te he echado de la escuela. Y ponte con los brazos en cruz hasta que acabemos. ¡De rodillas! Expresión corporal. ¡Silencio! Señorita, Frida está sangrando. Perdóname. Es la primera vez que pego a alguien. Nunca volveré a hacerlo, te lo juro. No llores, que se van a reír de ti las niñas. ¿Te duele? La clase ha terminado. Podéis salir al recreo. He recibido muchas quejas de usted. Muchas quejas razonadas que me merecen crédito. Pero hasta ahora no he querido tomarlas en consideración. Muy agradecida. Si fuera usted un hombre, le hablaría de otro modo. Hágase cuenta de que lo soy. Si estoy ocupado. Luego te duele el estómago. Aunque no lo crea, aquí está el señor secretario, que no me desmentirá. Siento un sincero aprecio por usted. Quiero pensar que alguien le aconseja mal. Pues no lo piense. No olvide que los niños de hoy son los hombres del mañana. Y que bastante hemos pasado en la guerra. Ya cuando salgas, cierra la puerta, Concha. Esta tarde viene a merendar el padre José María. Mi deber como primera autoridad. ¿Puede decirme sin más rodeos de qué me acusa usted? ¿Cómo acusarle yo? De nada, Dios me valga. Acusar a los jueces. ¿Qué sé yo qué? Entonces, ¿para qué me ha llamado? Para pedirle que rectifique. Seré buena. Yo no me río. Ni yo tampoco. ¿Algo más? Señorita Aurora. Se ha dejado esto en el despacho. Gracias. Perdóneme. No le haga usted caso, no es mala persona. Pero ya sabe usted lo que tienen los cargos. Y hay que estar a bien con todo el mundo. Si en este pueblo se cometiera un crimen, yo sería la principal sospechosa, ¿verdad? No por el comisario Maigret. Siga usted como hasta ahora. Ya sabe, los niños de hoy son los hombres del mañana. Adiós, buenos días. Buenos días. ¿Qué hace usted ahí? Estoy en mi casa. La he alquilado por un año. ¿Quieres subir? No puedo. Historia de España. Pase luego por la escuela. Tengo una cosa para usted. ¿El qué? Sorpresa. Pase. Esto tiene que ser suyo. Está aquí hace más de 30 años, por lo visto. ¡Cuidado! ¿Se ha hecho daño? No. Es que yo antes era más bajito. El aparador de casa.
¿Eso qué es? Mi compañera escribiendo a máquina. Hace apuntes. Mi abuelo era muy aficionado a los pájaros. Íbamos juntos a anillar cigüeñas. El recordatorio del año en que entré en el seminario. Mi padre. Siempre leía Menéndez Pelayo. La primera vez que me dormí en misa me obligó a oír 3 seguidas. Fui incapaz de protegerle de una estúpida venganza personal. Le dieron el paseo, pero antes le arrastraron atado a la cola de un caballo. ¿Aquí? Mire. Ni te formuse, que me perdone, la culpa es toda del baile nuevo, que está de moda, de Continental. Siempre he tenido un oído del perro. Yo cuando era chico creía que sabía inglés. ¿Y ahora lo sabes? Y alemán, y ruso, y francés. ¿Qué haces aquí? Prefiero un carajillo. Se hace con café y coñac. Ya. ¿Por qué no vuelves al mundo de los vivos? Ya es muy tarde. Eso es una coquetería. Ayer pegué a un niño y le puse con los brazos en cruz como si estuviéramos en el siglo pasado. No sé de qué sirve lo que uno aprende. No vayas a creer que es la primera vez que lo tomo. Ya no hay manera de sorprender. Ni siquiera una maestra rural. ¡Un mochuelo! Hacía muchísimo tiempo que no lo oía. ¿Usted sabe por qué he vuelto? Supongo que para encontrar el tiempo perdido. Por 2 razones. Para seguir el paso de las aves migratorias en Castilla y por verla a usted. Además de los pájaros, a mí me gustan muchísimo las mujeres. Perdón. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Este que viene a pedir perdón. Gracias. ¿Me perdonas tú a mí? Es que toca en permanencia, señorita. Me duele un poco la cabeza. Volved mañana. Mañana es fiesta. Bueno, pasado entonces. Además tengo una visita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para que mi declaración llegue hasta el mismísimo presidente Lincoln. ¡Amo Aurora! ¡La amo por encima del amor a mi patria! ¡A mi regimiento y a mi honor! ¡Amo Aurora! ¡La amo! ¡Y estoy dispuesto a morir por ella! Y lo digo aquí, ante este consejo de guerra. ¡Bien alto! Está muy mal eso de espiar a la gente. Uy, yo no espío. Se metió él entre mis pájaros. Pues haberlo borrado. ¿Lo sabía usted? Claro. ¿Cuál es el chico? Juan, el de la farmacia. Sus padres están separados. ¿Borramos la cinta? Si no tiene el canto del urogallo. Está quedando muy bien. El sábado estará casi todo. Doy una fiesta para celebrarlo.
Está usted invitada. ¿Quién más vendrá? Nadie. Yo guiso muy mal. No importa, yo guiso muy bien. He vivido de eso durante 20 años. Tenía un restaurante en Ámsterdam. Acepto con una condición. Tienes que llamarme de tú. Me resulta difícil. En mis tiempos... ¿De tú o de usted? De tú. ¿A qué hora? A las 9, horario europeo. No quiero ir. Lo digo yo y basta. Es que no puedo. Tengo que hacer los deberes. No tardas nada. Yo voy. ¿A dónde hay que ir? Va él. Pues no faltaría más que el mocoso hiciera su santa voluntad. Y a ver si te crees que por medirte vas a crecer antes. ¿Quién es? Está abierto. Traigo esto de parte de mi madre. Déjalo ahí. En ese almirez hay monedas. Coge un duro. No, gracias. Acércame la maicena, haz el favor. ¿Quieres un vaso de vino? No bebo. Mal hecho. Tú eres Juan, ¿verdad? Sí, ¿Sabes quién soy yo? sí. Dame esa botella, por favor. Hubiera quedado mejor con vino de Borgoña. ¿Siempre guisa usted? Solo en casos excepcionales. Te invito a cenar. Viene una amiga tuya, Aurora. Ya. ¿Te lo ha dicho ella? No. ¿Te quedas? ¿Son ustedes novios? Tengo yo cara de novio. Eso otros. ¿Te importa picar esta cebolla? No. El otro día subieron ustedes al desván. ¿Se sabe? No pasó nada. ¿Me lo promete usted? Palabra. Pero llámame de tú. El usted es cosa de viejos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De sexo y cosas así? No, esta es de política. ¿Eres rojo? ¿Qué entiendes tú por rojo? Pues los de la guerra. ¿Somos amigos? Sí. Que gane el mejor. Trae muy mala suerte brindar con agua. ¿Pueden brindar también las señoras? A la de ustedes. Ha sido una cena inolvidable, caballeros. ¿Pasa algo? Nada, nada. Nada. Fernando entró con los rusos en Berlín. Él mismo era ruso y tenía un tanque de verdad. Era teniente y nunca violó a nadie.
Es mentira. A las señoras no les interesan los temas bélicos. Es cosa de hombres. Sois completamente idiotas. ¿Licor? Una gota, por favor. No te preocupes, yo soy un caballero. ¿A qué jugáis? Es fantástico. También estuvo en Stalingrado. ¿Fumas? Es solo un cocinero. No se debe hablar mal de alguien que no está. Tú también eres fantástico. Aunque no hayas entrado en Berlín. ¿Sabe tu madre que estás aquí? Tienes que volver a casa. El café y los licores se sirven en la biblioteca. Juan se marcha. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Puedo volver a tu casa? Sí, cuando quieras. ¿Tardarás mucho en acostarte? No te preocupes, diré que me duele la cabeza. Adiós. Adiós. ¿Piensas quedarte en el pueblo? Por ahora sí. ¿Vas a poner un restaurante? No, por ahora no. Pues no sería mal negocio. ¿Todo esto lo has traído de tu casa de Ámsterdam? Sí, casi todo. ¿Es verdad que entraste con los rusos en Berlín? ¿No lo has dicho para impresionar a Juan? No. ¿Y no violaste a nadie? Ya no me acuerdo. Pero tendrías amores con las alemanas. Aquí vas a aburrirte mucho. ¿Nunca dices lo que piensas? Ese chico es fantástico. Ya puedes tener cuidado con él. ¿Y qué más? Tengo vergüenza. ¿De qué? De ser viejo. Perdóname. No me encuentro bien, ¿sabes? Me duele un poco la cabeza. ¿Te acompaño? No, gracias. Prefiero ir sola. Tito, perro de mierda. Es un tío fantástico. Creo que vale la pena haberle conocido. Os recordamos que este es nuestro Creí que programa estaba durmiendo. Los 42 superimportantes. Y en el número 37 de esta semana, With Flowers. ¿Has cenado? Sí, ¿En dónde? en casa de don Fernando. Podías avisar. Perdona. ¿Me tienes miedo? Es culpa mía, ¿verdad? ¿Por qué imitas la letra de tu padre? ¿Te acuerdas mucho de él? Si hubiera sido niña nos entenderíamos mucho mejor. Pero soy un hombre. Peor para ti.
parece una cosa tan salvaje, tan inútil. Di. Ya sé que Rafa era solo un perro. Perdóname. No tendría que llorar. ¿Qué haces aquí? Estoy harta de que me sigas a todas partes. ¡Vete fuera! ¡Niñas! ¡A casa! ¡Niñas! ¿Sabes que soy abuela otra vez? La Maripiri me ha parido un choto. Enhorabuena. ¿Quieres tomar un vaso a su salud? Bueno. Le voy a poner José Luis, como mi novio, que en paz descanse. ¿Qué te pasa? ¿Tienes que irte otra vez? Hay algo que sigue igual. La gente. ¿Y eso te extraña? La gente siempre es la gente. Silencio, silencio, escuchadme. Fijaos bien. Allí está el diablo, en aquella hornacina. ¿Y veis aquel agujero en la piedra? Allí puso la mano. ¿Y sabéis en cuánto tiempo se hizo este puente que se llama un acueducto? En una noche. Solo en una noche y por una apuesta. Pero no debemos fiarnos de las apariencias. ¿Te pasa algo? Porque lo que en sí puede ser bueno, muchas veces Puedes no. irte a la Legión extranjera. El malo no actúa caprichosamente. Allí te encontrarás con Gary Cooper. O la pesca de Moby Dick. Si tienes suerte, te enrolas con Gregory Peck. Se había trazado un plan. ¿Y sabéis por qué? Para perder a los hombres y apartarles del recto camino. Debéis pensar en la leyenda profundamente. El acueducto lo hicieron los ingenieros romanos y los obreros de Segovia, cargando piedras a lomo durante varios meses, en la época de Trajano. Lo sé hace 1000 años. Ya está bien de supersticiones y de tonterías. Estás haciendo el ridículo, querida. Yo no es que quiera meterme en lo que no me importa, pero te doy un consejo de amiga y compañera. No te conviene en absoluto. Aparte de que es un carcamal, tiene un pasado político que ya. Cualquiera sabe lo que habrá hecho en sus buenos tiempos. Os gustan los chicos altos, pero no mucho. Guapos, de ojos azules y con un pequeño defecto físico, como Dayan, por ejemplo. Y de profesiones, primero médico, psiquiatra y segundo cura. Lo del desván el otro día fue una imprudencia. ¿Tú lo has contado? Dios me libre. Niños, no alborotéis en fila. ¿Es que no puedes dejarles ni un día de libertad? Y te digo más, es casado. Me lo ha dicho la de teléfonos. Luego habrá la votación de las chicas. Federico Sepúlveda. Blanca Manrique. Señora. Alejandro Cantalejo. Juan Duanel. Juan Duanel. ¿Me has visto? Quique Manrique. Por favor, ¿puede esperar un momento? Llevamos retraso. Es que nos falta un niño. Son 10 minutos. Yo cobro prima de puntualidad. ¿Cuándo hay otro autobús? Mañana a las 8. Josefina Martín. Luisa Sáez. Vuelve tú con los niños. Yo iré mañana. ¿Tienes dinero? Desde luego, hija, te estás cubriendo de gloria. También tengo yo la culpa, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Porque soy bruja. Yo tampoco tenía ganas de volver. ¿Tienes dinero? ¿Y qué piensas hacer? Supongo que tu madre conseguirá olvidarte. El tiempo lo arregla todo. ¿Me perdonas? Ya sé que me he portado mal contigo, pero quiero seguir siendo amiga tuya. ¿Quieres volver al pueblo? Mañana hay un autobús a las 8.
Tendremos que pasar aquí la noche. ¿Te da miedo? Te parecerá una tontería. Pero si es mentira. Es una película. Siempre me ha dado miedo Drácula. Lo leí cuando tenía tu edad. Decía que bastaba con invitarle mentalmente para que entrase en tu habitación. Y cuando yo me quedaba sola en la oscuridad pensaba, pasa con de Drácula, pasa con de Drácula. Y no podía dejar de pensar. Eso es morboso. ¿Tú sabes lo que es morboso? Retorcido y raro. Mi madre dice que yo soy morboso. No hagas caso. Tú eres un chico fantástico. ¿Le echo agua? No. Ten cuidado, ¿eh? No hay que tener miedo de los fantasmas. Muchas personas inteligentes lo tienen. Yo aguanto mucho. El ministro de Asuntos Exteriores, Callaghan, establecerá los primeros contactos con la Europa de los 9 la próxima. Mi madre está muy sola. ¿Y me lo preguntas a mí? Van a ejercer influencia decisoria los pequeños partidos políticos. Informa de Londres nuestro corresponsal. ¿La quieres? Ha sufrido mucho con la muerte de mi padre. Se quería mucho. Yo entiendo lo que le pasa. Al señor, por favor. Un momentito, por favor. Se disponen a defender ante todo y sobre todo intereses de sus pueblos. Su conferencia. Que son en muchas ocasiones muy diferentes. Ponte tú. País de Gales, Escocia y el Ulster son las zonas donde se concentra el mayor índice de paro. Los galeses quieren ante todo revalorizar. Es usted muy amable. Se lo agradezco mucho. ¿Y no podían venirse ahora mismo? Un taxi costaría mucho. No vale la pena. Juan ha subido a acostarse. Hasta mañana, entonces. Estoy segura de que ella lo ha hecho aposta. ¿Qué cosas dices? ¿Cuánto cuestan las habitaciones individuales? 180 pesetas. ¿Y las dobles? 285, pero todas con baño. Una doble. ¿Me da el carnet de identidad, por favor? Sí. ¿Necesita usted el de mi hermano? No, con eso yo basta. ¿Quiere firmarme aquí? Sí. ¿Pasa? ¿A qué jugabais esta mañana? A votaciones. Los chicos votábamos como pensamos que gustan los hombres a las chicas y ellas al revés. Y las profesiones favoritas. ¿Y qué salió? ¿De chicas? ¿Sí? Gorditas, un poco frescas y de ojos azules. ¿Y tú estás de acuerdo? No. Anda, quítate eso. No tengo sueño. Mañana hay que madrugar. Desnúdate y métete en la cama. ¿De verdad que no tengo sueño, hijo? Juan, me estás poniendo nerviosa. ¿Y qué profesiones salieron? Artistas, maestros y azafatas. ¿Sabes que esta noche he mentido 2 veces por ti? Y a mí no me gusta mentir. ¿Aún estás así? Abre los ojos. Y no hagas el tonto. ¿Qué importancia tiene el que tú y yo durmamos juntos? Eres un niño.
¿Qué te has creído? Siempre estáis pensando cosas raras. Perdóname. La culpa es mía. Sí. Son las 7:30. Gracias. ¿Por qué no me has dicho que eras casado? No lo sé. ¿Tiene mucha importancia eso? ¿Cómo se llama tu mujer? Judy. Estamos separados. No quiere concederme el divorcio. ¿Tienes hijos? 2. No saben una palabra de español. A veces pienso que yo tampoco lo sé. Y que no he nacido aquí. Mañana me marcho. ¿Huyendo de alguien? Estaré en el Palace. ¿Me estás haciendo proposiciones? Tengo que arreglar los documentos. Volveré el viernes o el sábado. A lo mejor tienes que hacer el servicio militar. Te van a echar de menos en la procesión. Mejor. Ya sabes lo que son los pueblos, mujer. Se dicen cosas por hablar, sin mala intención, desde luego. Aurora es incapaz de hacer nada malo. Claro que debería haber venido a la procesión, aunque solo fuera por cumplir con el cargo. Pero, hija, allá cada cual con su conciencia. No te preocupes por el niño. Es absolutamente normal lo que ocurre. Claro, que un niño es una cosa muy delicada. Cuando yo era pequeño, la fiesta era en verano. Había capea y bucano. Esta tarde tenéis que bailar los dos conmigo. Juan, vete a casa ahora mismo. El alcalde presidente del exmo ayuntamiento de Tres Cabañas, Segovia, saluda a doña Aurora Silva Cortón y tiene el deber de comunicarle que provisionalmente se la releva de sus obligaciones escolares. He preferido traértelo yo misma. No te preocupes demasiado. Seguramente será una tempestad en un vaso de agua. No vayas hoy a la escuela. No es diplomático. Yo me encargo de tu grupo. Provisionalmente, claro. Hija, hay que fuera yo el alcalde. Si quieres un consejo. No necesito consejos. Estoy esperando una explicación. Las explicaciones en mi despacho, señorita. Pida usted hora. Me quejaré a la inspección, al gobernador. Precisamente veré al señor gobernador el domingo en una cacería. Pienso informarle. No tiene derecho a separarme de la escuela. ¿No? Aquí quien hace la ley soy yo. Ya lo veremos. No estés ahí parada, Concha, que me pones nervioso. ¡Que te largues, coño! ¿Por qué se mete en lo que no le importa? Que no me importa. Los niños de... ¡Ya lo sé! Son los hombres del mañana. Usted los corrompe. Hay denuncias firmadas. ¿Que corrompo a quién? Pero no se haga la inocente.
Usted se las arregló para quedarse con un niño en Segovia y pasar la noche con él. Y dijo que era su hermano. Que aquí las cosas se saben. Yo la he salvado de ir a la cárcel, para que se entere. ¡Debería estarme agradecida! No quiero tomarme esto en serio. Vamos adentro, que ya pasa media hora. Además, vais a coger frío. Usted no es de nuestra clase. Juan, voy a decírselo a tu madre. No me importa. ¿Te estás haciendo el héroe? Os doy un minuto. ¿A dónde vais? Vosotros sois de mi clase. Es una huelga. No entraremos hasta que no vuelva la señorita Aurora. ¿Pero estáis locos? ¿Qué vais a conseguir con esto? Un castigo fenomenal. Señorita María Rosa, ¿por qué han echado a la señorita Aurora? Eso, ¿por qué? Porque nos trata como a personas mayores y a ellos no les conviene. Prefieren que no pensemos. Muy bien. Bien dicho. Muy bien dicho. Por favor, chicos, no me hagáis esto. Es lo más bonito que me ha ocurrido en mi vida. Pero no me gusta que los demás arreglen mis problemas. También son míos. Tuvo la culpa mi madre, ¿no? ¿Qué va? Por lo visto la he tenido yo. Me marcho a Madrid. Con Fernando. Es un viejo. ¿Creí que erais amigos? Yo también me voy. Trabajaré para ti. ¿Qué clase de mujer piensas tú que soy yo? Tengo una profesión. De todas formas, me voy contigo. Haríamos una pareja un poco chocante, ¿no te parece? No tanto como otras. Si los demás no quieren estudiar, allá ellos. Cuando sean mayores lo sentirán. Hoy toca higiene. Las reglas higiénicas más importantes son hacer ejercicios físicos moderados al aire libre, ducharse con agua tibia, evitar las ropas ajustadas, el alcohol, el tabaco. No pretenderá que intervenga la fuerza. ¿Y quién entonces? Pero si son niños. Tiran piedras. La Guardia Civil está para cosas más serias, señorita. ¿Usted no sabe que fue un niño el primero que rompió un cristal del Palacio de Luis XVI en la Revolución Francesa? Primera noticia. ¿Es que no ha visto los letreros que ponen esas criaturas por todas partes? Es que la van a matar. Y yo qué sé. ¿Te marchas? Pero solo por unos días. Siempre has hecho lo mismo. ¿Por qué dices eso? Tenía que marcharme entonces. Ya. Aviados estamos. Tener más remedio que hablarles, señor alcalde. ¡Aurora! ¡Que salga don Julio! ¿Le llaman a usted? Son niños. ¿Y qué? Usted nunca ha hablado en público. A lo mejor llega a oídos del gobernador. Los niños necesitan un buen consejo. No puede negárselo. ¡Julio!
Queridos escolares de Tres Cabañas, vecinos todos, hermanos. ¡Y Aurora! ¡Y la señorita Aurora! Vuestro alcalde se siente orgulloso de vuestro comportamiento. Tráigame el rigor. Y de vuestro entusiasmo en las arduas tareas escolares. ¿Qué tareas? Yo qué sé. Yo os prometo consejo y guía, pero vosotros debéis prometerme lealtad y acatamiento, porque nosotros somos gente de orden y sabemos respetarnos. Y vamos a dejarnos de historias y hablar como hay que hablar, sin tapujos. Oye, macho, ¿qué tapujo? Considerando que a lo largo de todo el año el comportamiento de la juventud ha venido a demostrar una obediencia y un cambio de conducta en cuantas disposiciones ha dictado la alcaldía, considerando que el vecindario en general ha contribuido y sigue la misma línea, así como ha demostrado su preocupación por las cosas del municipio, reinando unidad, paz y concordia, resultando que las medidas de esta alcaldía premian o sancionan a quienes, según los hechos, lo merezcan. ¡Aurora! ¡Queremos a la señorita Aurora! Considerando que vosotros sois los hombres del mañana, yo os prometo que se hará justicia a la señorita Aurora y que se obrará en consecuencia. Y considerando vuestra lealtad al magisterio, en nombre de este municipio y en atribución de mi cargo, yo os concedo una semana de vacaciones. ¡Feliz! Que todos, mayores y pequeños, podamos reflexionar. ¿Y ahora qué piensa hacer, Capitán Brando? Morir, mayor. Hoy quizás la guardia no esté muy atenta. Y es muy posible que haya un caballo detrás de la empalizada. Gracias, mayor. Pero no quiero ir. ¿Para qué? Ella no estaría conmigo. Me ha traicionado. Nuestro amor es imposible. Prefiero la muerte. ¿A qué hora está fijada la ejecución? Al rayar el sol. ¿Hay flores, señorita? No, vete a jugar. Queridos padres, me alegraré que al recibo de la presente se encuentren bien. Yo quedo bien, a Dios gracias.
¿María Rosa? En el seminario todo sigue igual. La comida es abundante, pero peor que la de casa. ¿Eres tú? ¿Quién es? Hola. Abre esa puerta, hombre. ¿Para qué? Si no vamos a salir. No vengas contra amigos. Todos sabemos que te llevaste el niño a la cama. Desnúdate. O en tu casa. ¿Crees que soy un chaval de la escuela? No te hagas que estás ya conmigo. ¿Te acuerdas del perro? Desnúdate o no sales de aquí. Déjame. No puedo moverme. ¿Cómo quieres que me desnude, hombre? Quita, por favor. ¿No hará frío aquí? Como quieras. ¿Cuándo vuelves? No vas a volver nunca, ¿verdad? ¿Le vas a buscar? Tengo que arreglarlo todo. Volveré muy pronto. Hola. Pasaba por aquí. ¿Y la revolución? Una facha. Los rebeldes se integraron al sistema y los grupos de reacción sugirieron que había un elemento indeseable. ¿Te has rendido? No, voy a la delegación. ¿Ahora? Qué poca idea tienes de las oficinas. Hoy es sábado. ¿Dónde vives? No te sientas responsable. En casa de una prima. ¿Te deja volver tarde a casa? Se puede probar. En este cine vi yo mi primera película. Los crímenes del Museo de Cera. Yo no fui al cine hasta muy mayor. Entonces se llamaba Cine Velusia. Ahora se llama Azul. También es casualidad. ¿Entramos? No, prefiero pasear. No sirvo para nada. Estoy fuera. Además, soy un cobarde. Debí quedarme contigo. Este país me parece otro. Nada de lo que yo conocí existe. No digas tonterías. ¿Crees que son tonterías? Ha salido el sol. ¿Ande? Deme ahora. Estampa, crónica, mundo gráfico. Se está cachondeando de mí. No, señor.
De este barrio no quedó ni un ladrillo. ¿Cuándo? En la guerra. No sabes de qué guerra estoy hablando. ¿Por qué estás pensando siempre lo mismo? Te llevo a casa. ¿Ves cómo todo sigue igual? Cuando una pareja se besa, la gente se vuelve a mirar, como siempre. No. Miran porque yo soy viejo. El tiempo es una abstracción. He conocido muchos niños viejos y al revés. Yo reconozco al tiempo en cuanto me miro al espejo. Te quiero. Gracias, mayor Mencho. No es su obligación. Yo no le guardo rencor. Es usted un tipo fantástico. ¡No! No me vendéis los ojos. Quiero morir mirando al pelotón. ¿Puede transmitir un mensaje, mayor Mitchum? Dígale a ella que muero por traicionar a mi país, pero que no reniego de su amor, aunque ella me delatara. Ya sé que no es muy reglamentario, pero podría decírselo con señales de humo. Y despídame de los chicos del 7º, que traten de perdonar al capitán Brando. Mayor, ¿puedo mandar el pelotón? ¡Pelotón! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Baja. ¿Quieres tomar una copa? Quiero subir a tu habitación. Pasa. ¿Has traído aquí a muchas chicas? Está prohibido. Pues a mí no me han dicho nada. Perdona todo este desorden. Pide champán. ¿Ahora? No te veo yo de cura. He leído una carta tuya escrita desde el seminario. Queridos padres, me alegraré que al recibo de la presente... Por favor, mande una botella de champán. Al 231. ¿Qué marca? Francés, naturalmente. Moët Chandon. ¿Sabes mucho de champán? Es mi profesión. ¿Tienes miedo? Sí. Yo también. ¿Quieres que me vaya? Sí, por favor. Pues no pienso hacerte ningún caso. El pueblo parece vacío sin ti. No te asustes, hombre. ¿Qué te pasa? Nada. Ninguna mujer vale la pena. Todas somos malísimas. Tu madre quiere que vayas. Por favor. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Hace 3 días que no me hablas. Iba a acostarme. Ven aquí.
¿Has cenado bien? Siéntate. Un día nos vamos a ir tú y yo solos para hacer un viaje, quizá al extranjero. ¿Querías algo más? Sí. Ella es muy importante para ti. ¿Qué pasó en Segovia, Juan? Nada. ¿Dormiste con ella? ¿Tú sabes lo que significa dormir con una mujer? No puedes comprenderlo. Es la persona más fantástica del mundo. Y tú la has echado. A mí también me gustaría que alguien me quisiera así. Cuando vuelva al pueblo le pediré perdón. ¿Te parece bien? No volverá nunca. Claro que sí. Dame esa caja. Por favor. Era de tu padre. Se la regalé yo. Ya eres mayor. No vayas a perderla. ¿Te da vergüenza hablar? No tengo demasiada experiencia en estas cosas. Yo sí. Quiero quedarme contigo. Tampoco estoy tan mal. ¿Y dentro de 5 años qué ocurriría? Seguiría todo igual. ¿Y dentro de 5 más? Ya es tarde. ¿Por qué me has dejado subir entonces? Yo no quería. Perdóname, Aurora. Soy un egoísta. No pienso equivocarme más veces. No sabes el esfuerzo que me cuesta decirte esto. Yo también te quiero. No te preocupes. ¿Esperas a alguien? ¿A quién? ¿Jugamos a las médicas? Si quieres vamos a la y me pones una inyección. ¡Viene tu madre! Aquí todo sigue igual. Bueno, hemos vuelto a clase y han fusilado al capitán Brando. ¿Te vas a quedar? ¿A dónde quieres que vaya? Todo se ha arreglado, Juan. Ya nunca me marcharé del pueblo. También ha vuelto Fernando, ¿sabes? La semana pasada estuvimos anillando cigüeñas. Y ayer hablamos de ti. Bueno, todos los días hablamos de ti. Eres fantástica, Aurora.